Territorio Ambiental, un espacio de acercamiento y nuevas propuestas para cuidar el medio ambiente, con Francisco Calderón. Una producción del Instituto Mexicano de la Radio y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal. Territorio Ambiental, pasión por el medio ambiente. ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Territorio Ambiental a través de Opus 94.5 FM, pasión por la música y el pensamiento. Y bueno, pues el objetivo de las políticas públicas ambientales eficientes en buscar un mejor equilibrio entre los sectores industrial y urbano, con el ambiente rural y la conservación de la biodiversidad bajo un esquema preventivo de la mano de la tecnología, la educación, la participación ciudadana y un mejor acceso a la información. Hace 7 años, Enrique Provencio escribía que la etapa vigente de la política ambiental mexicana es la que inició desde principios de los 90 y que se formalizó entre 1994 y 1995. Provencio hablaba no solo de organización administrativa, la promulgación de la LGEEPA por sus siglas, la creación del INE, la CONABIO y la Semarnat, sino de orientaciones y de enfoques. Revisemos con él algunos conceptos sobre políticas públicas ambientales en México y el Distrito Federal. Queda con nosotros los titulares de este espacio, Francisco Calderón Córdoba y Erika Larios. Gracias, Boni Perete, y estamos nuevamente en este espacio Territorio Ambiental. Soy Francisco Calderón y nos acompaña también Erika Larios, que es la responsable de difusión y comunicación de la PAOT. ¿Qué tal, Erika? ¿Qué tal, Paco? ¿Qué tal, Boni? Y les damos las vías de contacto para que nos denuncien cualquier violación a la normatividad ambiental y urbana. 5265-0780, www.paot.mx, y a través de Facebook como Procuraduría Ambiental y en Twitter como @PAOTDF. Muchas gracias, Erika. Pues efectivamente en esta ocasión nos acompaña Enrique Provencio. Él es investigador y profesor de políticas ambientales en la Universidad Nacional Autónoma de México, fundador del Instituto de Estudios para la Transición a la Democracia. Ha trabajado la mayor parte de su vida profesional en cuestiones de política económica y social, medio ambiente y sustentabilidad en el sector público federal y estatal, en la academia y en organizaciones ciudadanas. En el sector público destaca su paso por la Semarnat, donde fungió como subsecretario de Planeación, en el Instituto Nacional de Ecología como presidente del mismo. Además fue el primer procurador ambiental y del ordenamiento territorial del Distrito Federal y también secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal. Actualmente es consultor de diversos programas de la Organización de las Naciones Unidas, coordina un diplomado sobre economía y gestión ambiental en la UNAM y es profesor de asignatura en la especialidad de economía ambiental del posgrado de la Facultad de Economía de la misma universidad. También ha sido consultor de organismos internacionales y nacionales y es coautor de más de 70 publicaciones, incluyendo 9 libros. Y bueno, pues Enrique, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Paco? ¿Qué tal, Erika? Gracias por invitar. Platícanos un poco sobre el desarrollo de las políticas públicas ambientales en México. Las políticas ambientales en México ya no son jóvenes, ya están cumpliendo 40 años. Porque desde principios de los años 70 del siglo pasado empezó a hacerse una política ambiental en México. Muy leve al principio, sin fuerza, con pocas leyes, con pocos recursos, pero poco a poco fue cobrando fuerza hasta que a mediados de los años 90, ya por 1995, se creó una Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Y a partir de entonces hemos desplegado en todo el país un esfuerzo consciente, con apoyo político, con algo de prioridad, no la suficiente, para mejorar el medio ambiente, proteger los recursos naturales, evitar la contaminación, evitar todos aquellos problemas que generan mala salud por razones ambientales, proteger los mares. Y al paso del tiempo ya hay una política, hay instituciones, pero los resultados apenas empiezan a verse. Todavía sigue el deterioro ambiental y según las tendencias va a continuar todavía un tiempo. Es decir, necesitamos todavía fortalecer las políticas. Y en términos generales, Enrique, ¿cómo debe ser una política ambiental para que sea exitosa?
Con la experiencia que ya tenemos en México y viendo lo que ha funcionado bien en otros países, yo diría que primero hay que tener una visión clara de lo que como país queremos. ¿Cómo queremos tener un ambiente limpio, sano? Segundo, hay que darle prioridad. Una prioridad que se muestra no solamente en el discurso, sino en los hechos. Hay que tener un programa claro, bien estructurado. Hay que tener también buenas instituciones, no solamente una buena organización pública, sino también buenas formas de relación con la sociedad para aplicar esa visión y ese programa. Cuarto, hay que tener en cuenta el conocimiento, que la política aplique bien la ciencia y la tecnología, que dialogue con la investigación. También hay que tener buenos estímulos para que la sociedad, las empresas, los hogares reaccionen positivamente a los objetivos de una política ambiental. También hay que lograr que la sociedad participe conscientemente. Y para eso necesitamos educación ambiental, cultura ambiental adecuada. Y todos estos aspectos en conjunto, en algunos casos, han operado adecuadamente. Y esos creo que serían los elementos de una buena política ambiental. En este sentido, Enrique, ¿las políticas públicas ambientales en México contemplan los conceptos de territorialidad y la prevención del conflicto? No suficientemente. De hecho, esos dos aspectos son uno de nuestros problemas, de nuestros rezagos. No contemplan bien el territorio porque la política ambiental en México sigue siendo muy concentrada. Está todavía centralizada mucho en el gobierno federal. Y en consecuencia, los municipios y los estados todavía no intervienen. Y esas son las claves de la política ambiental. Los municipios, las ciudades deben participar más porque es ahí donde se hace la política para la mayor parte de la población. Y por su parte, todavía no hay una política que tome en cuenta suficientemente los conflictos desde el principio, desde el diseño, que los prevenga, que los trate adecuadamente, que tenga mecanismos de mediación. Y este aspecto tiene que ver también con la mala aplicación y el mal cumplimiento de la ley. Erika. Pues yo creo que es un tema súper interesante. ¿Qué tan importante es que las políticas públicas busquen el equilibrio entre el desarrollo urbano y lo ambiental? Yo creo que no deben estar peleados. Y en este caso, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial creo que es un organismo que se encarga de buscar ese equilibrio, ¿no? Por eso recibimos denuncias relacionadas con desarrollos urbanos que de repente quieren violar la normatividad en la materia, pero tenemos que salvaguardar también todo las áreas verdes, el arbolado, que es lo que nos da vida a esta ciudad, ¿no? Enrique, yo te preguntaría, ¿en el Distrito Federal existen políticas públicas ambientales exitosas? ¿Nos puedes hablar, en el caso de que las haya, de alguna de ellas? Sin duda alguna, hay varias políticas exitosas en medio ambiente en el Distrito Federal. Y yo destacaría, número uno, que hay una política bien estructurada que ya tiene suficiente experiencia, al menos 15 años. Dos, el eje de esa política al principio fue el combate a la contaminación atmosférica y ha sido uno de los ejemplos más exitosos de control de la contaminación. Todavía tenemos problemas, pero si hoy comparáramos la contaminación ambiental con lo que ocurría hace unos 15, 18 años, el éxito ha sido contundente. Tres, está habiendo éxitos importantes en la promoción de nuevas formas de movilidad humana, de transporte. Otro ejemplo importante es la propia PAOT, una procuraduría que defiende los derechos de los ciudadanos, que promueve el cumplimiento y la aplicación correcta de la ley. Es algo muy importante, algo que no en todos los estados de la República se ve. De hecho, en muy pocos estados hay una procuraduría como la PAOT. Y todos estos casos nos hablan de experiencias que tienen que profundizarse. Estamos en el área metropolitana, no solamente en el DF, ante uno de los retos ambientales más trascendentes que hay, no solo en México, sino en muchas zonas urbanas del mundo. Y todo eso creo que nos habla de la necesidad de fortalecer la política ambiental en el DF. Y hablando de estos grandes retos que mencionas, Enrique, pues hoy se reconoce cada vez más que la disponibilidad y la calidad del agua es una de las grandes cuestiones ambientales de desarrollo social y urbano, de política económica y de desarrollo sustentable ante la que nos estamos enfrentando en la Ciudad de México. ¿Qué nos podrías decir sobre esto?
Lo que diría es que no es una de las más importantes, es la más importante, la más trascendente. El problema central en el Distrito Federal ya no es la contaminación atmosférica, está teniendo remedio. Los residuos sólidos municipales, la basura urbana está en proceso de control y así con muchos aspectos. Pero el que todavía nos amenaza más y no está todavía bajo control es el del agua. Es la insuficiencia de la recarga de los mantos acuíferos en el Distrito Federal, en parte a causa del deterioro de su suelo de conservación, de la deforestación que se sigue viendo en las delegaciones de Milpalta, de Tlalpan, de Álvaro Obregón, de Contreras, sobre todo por el incremento de los asentamientos humanos irregulares y las consecuencias de la extracción del agua del subsuelo que nos están provocando un hundimiento creciente en el suelo de la Ciudad de México, que nos están haciendo cada vez más vulnerables, es el reto principal para las próximas décadas. Amenaza complicarse porque los efectos del cambio climático en la zona central del país van a provocar menos precipitación en el DF, y todo eso nos debe llevar a una política más intensa de estímulo a la eficiencia en el uso del agua, al ahorro del agua, a la expansión de los servicios en la zona del Distrito Federal que todavía no tienen agua suficiente y en general a una racionalización de los usos que nos permita bajar la explotación del agua no solamente en la cuenca del Valle de México, sino también en las otras cuencas del Estado de México donde estamos actualmente extrayendo agua que se trae a la zona metropolitana. Es ciertamente el reto principal de la política ambiental y también de la política social y urbana, en efecto, del DF. En ese sentido mencionabas el cambio climático. ¿Cuáles piensas que serán entonces los retos, además del agua, para la adaptación y la mitigación del cambio climático en el Distrito Federal? Por el lado de la adaptación diría primero, porque ahí es donde va a estar una de las consecuencias más importantes para el Distrito Federal. Y lo más probable es que de continuar las tendencias necesitemos esfuerzos adicionales, no solamente en el uso más eficiente del agua, sino también en el tratamiento. Uno de los grandes rezagos que se sigue teniendo en el Distrito Federal es la falta de tratamiento de las aguas residuales y por consiguiente su reuso y su reciclaje, lo cual permitiría una menor extracción del agua. Y por el lado de la mitigación, evidentemente el problema central está en una reducción del uso tan intensivo del transporte por automóvil en la ciudad, que es la fuente principal de emisiones de gases de efecto invernadero en el Distrito Federal y en la zona metropolitana. Esos creo que serían los retos centrales. Pues gracias, Enrique. No sé si tienes algún comentario final para compartir con nuestro auditorio. Sí, Francisco, acerca del rol de las procuradurías y el papel tan importante que tienen en la defensa de los derechos ambientales. Creo que ese es uno de los temas que más puede empujar la política ambiental en México. Que la población conozca bien sus derechos, que estos sean exigibles, que las autoridades los cumplan, que el sistema judicial permita que los derechos efectivamente se realicen. Y todo esto es, creo yo, uno de los retos principales para los próximos años. El acceso a la justicia ambiental. Acceso a la justicia ambiental, cumplimiento y reconocimiento de derechos ambientales, reparación de los daños ambientales, responsabilidad civil sobre los daños. Todo eso creo que hace una agenda muy rica y que implica mucho trabajo para las instituciones, pero también para las organizaciones ciudadanas, ¿no? Enrique, muchísimas gracias. En verdad ha sido un privilegio contar con tu presencia en Territorio Ambiental, compartir tu experiencia. Erika. Bueno, pues ante el panorama que nos describe el licenciado Provencio, pues más tenemos la obligación de denunciar lo que está afectando a esta ciudad. Entonces nosotros invitamos a nuestros radioescuchas a que se pongan en contacto con nosotros a través del 5265-0780 o a través de nuestra página de internet www.paod.mx o nos sigan a través de las redes sociales en Facebook y Twitter. Paco, pues muchas gracias y un gusto estar contigo. Muchas gracias y no resta más que agradecerle a usted, querido radioescucha, el habernos acompañado en esta emisión de Territorio Ambiental y los esperamos en nuestra próxima emisión. Muchas gracias.
¿Y sabía que el Plan Verde de la Ciudad de México contiene estrategias a mediano plazo en materia de suelo de conservación, habitabilidad y espacio público, agua, movilidad, aire, residuos sólidos, cambio climático y energía? ¿Sabía que en 1996 se reformó la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, LGEEPA por sus siglas, para permitir una mayor participación ciudadana en la gestión ambiental a través del acceso a la información y la denuncia ciudadana, marcando un parteaguas en la legislación ambiental mexicana? ¿Sabía que en el proyecto de presupuesto 2012 de la Federación se aprecia una reducción del 14.7% en la partida destinada al sector ambiental en comparación con el presupuesto aprobado en el año 2011? Muchísimas gracias por escuchar nuestro programa Territorio Ambiental y en especial muchísimas gracias a nuestros titulares Francisco Calderón Córdoba y Erika Larios. Hasta la próxima. Territorio Ambiental, un espacio de acercamiento y nuevas propuestas para cuidar el medio ambiente, con Francisco Calderón. Una producción del Instituto Mexicano de la Radio y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal. Territorio Ambiental. Pasión por el medio ambiente. Enrique Provencio escribía que la etapa vigente de la política ambiental mexicana es la que inició desde principios de los 90 y que se formalizó entre 1994 y 1995. Provencio hablaba no solo de organización administrativa, la promulgación de la LGEEPA por sus siglas, la creación del INE, la CONABIO y la Semarnat, sino de orientaciones y de enfoques. Revisemos con él algunos conceptos sobre políticas públicas ambientales en México y el Distrito Federal. Queda con nosotros los titulares de este Pasión por el Medio Ambiente. ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Territorio Ambiental a través de Opus 94.5 FM, Pasión por la Música y el Pensamiento. Y bueno, pues el objetivo de las políticas públicas ambientales eficientes en buscar un mejor equilibrio entre los sectores industrial y urbano, con el ambiente rural y la conservación de la biodiversidad bajo un esquema preventivo de la mano de la tecnología, la educación, la participación ciudadana y un mejor acceso a la información. Hace 7 años, Territorio Ambiental, un espacio de acercamiento y nuevas propuestas para cuidar el medio ambiente, con Francisco Calderón. Una producción del Instituto Mexicano de la Radio y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal. Territorio Ambiental.